La del rey, la de la bici. Sí, sí. Hay una pregunta. No, es una pregunta. Digo que si el retoque lo hace medianamente bien, si las dimensiones son correctas y por ejemplo corta la parte que superpone con el suministro, pues sobre eso podría estar bien aceptado porque simplemente... ¿Bien aceptado por quién? O sea, aceptado, sería pasable, no sería... ¿Por qué? Porque no se da cuenta la gente y ya está bien. O sea, estás engañándonos, pero como no nos damos cuenta, lo permitimos. No, olvídate. No. Olvídate, y además, si alguien tiene intención de dedicarse a esto, que se olvide. Se aprende en primero de periodismo, en primero de todo. No, olvídate, porque estás inventándote cosas que no han tenido lugar. Eso es lo que tú estás diciendo. Está muy bien hecho. No se nota, vaya. Esto solo se dio cuenta el propio editor de Los Angeles Times, que es donde se publicó, y ya había sido publicada. Ya Dos fotos. Dos fotos, independientes una de otra, la misma situación, pero son dos fotogramas diferentes, que toma el fotógrafo. Entonces dice, bueno, cojo la mitad de una, la mitad de otra, y la convierto en una fotografía que me sirve para lo que yo quiero. Y encima lo hago muy bien. Es decir, lo que tú estás diciendo, nadie se va a enterar. ¿Por qué? Porque no es la chapuza de la anterior fotografía, sino que lo ha hecho muy bien. Entonces... El editor se dio cuenta porque la espalda de este se repitió. La conviertes en esa otra fotografía. Para un editor que ve, como decía Andrés, 1500 por 3-4 agencias que tienes de abono, 6000 imágenes a lo mejor al día, pues ya cualquier detalle que te escape un poco lo detectan rápido. En este caso lo detectaron y le costó el despido. Sí, no, eso es el despido inmediato. Entonces, ¿lo puedes hacer muy bien? Sí. Depende de la técnica que tengas tú para manejar el Photoshop. Pero la situación es exactamente la misma que la de Acebes. Te estás inventando una imagen que no ha tenido lugar. Es decir, estás intentando engañar a todo aquel que vea esa imagen. Vuelvo a poner el ejemplo del texto. Tú en el texto, si te inventas algo que no ha ocurrido informando de una noticia, estás intentando engañar a la gente. Y generalmente no deberías hacerlo. Pues en la imagen es lo mismo. Por muy bien que engañes, o por muy bien que escribas, estás engañando a la gente. Por muy bien que trates con el Photoshop esta imagen, la estás engañando. Y es de lo que no estamos hablando, de engañar a la gente. Aprovechando lo de que para eso está el pie de foto, si pones una que hay del rey con una bicicleta, hay más maneras de manipular. Por eso he dicho, vamos a ver una, pero esta es una bastante curiosa. Esta foto la hice yo en Mallorca y efectivamente está hecha con cierta intención. Todos los días se hace la llegada del rey al Club Náutico de Mallorca, todos los días se hacen prácticamente las mismas fotos, todos los días es repetir un poco. Entonces, aprovechando que había una bicicleta allí, pues digo, voy a hacer una fotografía justo cuando pase por delante de la bicicleta para que no sea la misma foto de todos los días, bajando del coche, para variar un poco. Se publica al día siguiente la fotografía con el siguiente pie de foto: el rey llega en bicicleta al Club Náutico de Palma. Cualquiera que vea la foto no tiene por qué pensar que es mentira. ¿Por qué? Porque está el rey y porque está una bicicleta detrás, y porque además la foto es así, no está manipulada de ninguna forma, es así. Pero hemos manipulado la información con el pie de foto. Así de sencillo, no hemos manipulado la imagen, pero estamos intentando engañar a la gente mediante esa aclaración, es decir, mediante ese pie de foto que llevan todas las fotografías. Es decir, engañando de todas formas. Entonces, hay muchas formas de engañar. No sé, ¿alguien quería preguntar algo? ¿Había levantado la mano? Entonces, por eso digo que si pones cualquier otro ejemplo, bueno, ese es evidentísimo, de que han clonado parte del público y lo han puesto 3 o 4 veces. Aparece la señora clonada 3 o 4 veces. Y alguien dirá, bueno, pero la acción principal no está alterada.
Ya, pero está alterado el fondo. Es decir, no ha ocurrido. A lo mejor en vez de esa señorita o esa señora en el centro había un señor con una bandera X y la foto sería totalmente diferente. Y nosotros nos hemos cargado esa bandera o ese señor con esa bandera, con lo cual la foto ya no es la que están ofreciéndonos. Mediante ese proceso de manipulación, claro. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro un poco lo que es el proceso de edición y lo que es manipular. Por muy bien que se haga esa edición y por poco que se note que lo hemos tratado con el Photoshop. Yo diría para los chicos que entendan que la manipulación, si vamos a eso de buena fe, la manipulación se ha hecho siempre, pero es que manipular fotos, manipular pies ha llevado a conflictos y guerras mundiales. El problema es ese. El problema es que los que vemos esto como un médico, como un arquitecto que hace de fe, no tiene que llevar a eso porque está en nuestra conciencia pensar que un cambio de esa figura con ese señor, en vez de parece que está intentando matarle. Y eso puede ser un conflicto internacional. Hubo otro caso, perdona que te corte, hubo otro caso, por esto que está diciendo él, el típico bombardeo o foto de un bombardeo, creo que era Beirut, si no recuerdo mal. Entonces salían los edificios con una columna o dos columnas de humo. Una foto de las que los que están por allí hacen todos los días, o todos los días que hay atentados, que hay... No es lo mismo que haya una columna de humo a que haya 5 columnas de humo. ¿Por qué? Pues porque cualquier lectura que haga el que vea esa foto piensa que el atentado ha sido de unas dimensiones u otras. Viendo una columna de humo o viendo 5 columnas de humo. Simplemente con una acción que se tarda medio segundo en hacer con el Photoshop y puede derivar en lo que estaba comentando él. O sea, una acción tan sencilla, por muy bien hecha que esté, y que todos sabemos hacerla, todo el que se dedica a esto, a mí no me costaba nada quitarle la venita, es decir, medio segundo, o poner una columna de humo, más o menos, otro medio segundo. El resultado es uno u otro que realmente no tiene por qué ser si no ha ocurrido. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya. Vamos a dejar la charla por aquí, porque como ahora vamos a seguir hablando con los que nos quedemos al taller, así podemos ver los trabajos de los alumnos y seguir hablando de edición, pero con vuestros trabajos, ¿vale? que es esta segunda parte. Bueno, veo a Belén, veo a Mercedes. ¿Alguien más de los que habéis presentado trabajo está? ¿El tuyo es, perdona? Beatriz, ¿qué es? Vale, ya. El de las velas. Vale, pues vamos a empezar por Beatriz mismo. Así quien tenga otras ocupaciones, tenga que marcharse, puede hacerlo tranquilamente. Y bueno, en el taller vamos a seguir hablando de lo mismo. A mí me interesa ya hablar también algo más de aspectos técnicos. Quien ha hecho las fotografías ya podemos hablar de velocidad, de diafragma, de sensibilidad, velocidad lenta, rápida, congelar. Podemos utilizar algún tecnicismo más. Quien tenga duda que levante la mano y pregunte, incluso acercarnos un poco, porque como ya quedamos poquitos, pues estamos en familia. Y de lo que se trata es de mejorar, de estos trabajos que hemos seleccionado los compañeros de foto, pues mejorar un poco con un fotógrafo profesional que lo hace a diario, del tipo que sea, ¿vale? Hay dos que sí son más fotografía periodística, documental, y otros como este, que no es periodístico ni tiene una labor informativa, puede ser más artístico. Y yo lo primero que me gustaría, antes de que Andrés pudiese dar su opinión, es que los que habéis hecho las fotos nos digáis qué pretendéis, porque en algunos casos está claro, pero en otros no. Entonces, Beatriz, por ejemplo. Sí. El colorido es lo que pretendías.
Bueno, Andrés, a mí me pasó Dani las fotografías y entonces para poder hacer ahora comentario o comentar algunas de las que hemos visto, de las que he visto en concreto, he visto los parámetros además, aunque bueno, el que está acostumbrado a ver fotografías sabe que está hecho con velocidades lentas, etc. Pero bueno, he visto los parámetros, la cámara con la que está hecha, el objetivo que está utilizado. Para el que no lo sepa, pues ella utilizó velocidades lentas para que el movimiento este no quede congelado de las llamas. Entonces, si lo que pretendías era dar, porque luego hay una fotografía igualmente de algo en movimiento, creo que es un coche, que igualmente, esto es, que es la típica foto que yo siempre pongo como ejemplo de las Cibeles. Algo que digo yo a mis alumnos, cuando les enseñas a manejar las cámaras, que yo lo único que hago es enseñarles a manejar una herramienta, luego cada uno la maneja como quiere en función de los resultados que quiera obtener. Es decir, yo puedo decirte cómo se utiliza o qué ocurre cuando utilizas una velocidad, qué ocurre cuando utilizas un diafragma, pero tú luego, vuelvo a repetir, en función del resultado que quieras obtener, vas a manejar esos parámetros y vas a obtener, pues eso, el resultado que quieres. ¿Qué foto es más atractiva? ¿La de las Cibeles con todos los coches haciendo este efecto que tú has conseguido aquí, o la de las Cibeles con todos los coches que se vean perfectamente nítidos alrededor de la misma? Pues depende de lo que tú hayas querido conseguir. Habrá gente que prefiera una o habrá gente que prefiera esta otra. Entonces, en este caso, todas las fotografías es evidente que han sido tomadas con velocidades de obturación lenta. Entonces, se consiguen efectos similares al que has conseguido tú. En el caso de la llama no aparece perfectamente congelada la llama, aparece como movida. En el caso de los salvo esta, que es la única diferente a toda la serie, velocidad de obturación lenta, se consigue el efecto que has conseguido. ¿En prensa se utilizan velocidad de obturación lenta? Sí, cuando se quieren dar o cuando se quiere dar esa sensación de movimiento, se utiliza. Algo que sobre todo en la serie esta y no aparece, yo siempre recomiendo meter personas en las fotografías. Porque aunque pueda parecer que la imagen sigue siendo la misma, las humaniza bastante más y hace que la lectura de las mismas sea más sencilla. Entonces, el ver una llama, cuando vemos una de las fotografías, si pasamos la serie o todas las fotografías que has hecho, es la misma foto realmente. O sea, todas las fotos son iguales. El efecto es el mismo además, porque si hubieras incluido fotografías con una velocidad rápida, bueno, seguiría siendo la misma situación resuelta de dos formas diferentes. En el caso este es la misma situación resuelta siempre de la misma forma. Bien es cierto, no sé si lo has hecho porque has querido así, o utilizar velocidades rápidas cuando hay poca luz exige modificar el resto de parámetros. Es decir, tienes que conseguir la luz de donde no la hay, por así decirlo. Entonces, ¿cómo la conseguimos? Pues una forma es, en caso de que el objetivo te dé la suficiente abertura para trabajar con aberturas rápidas, pues esa es una opción. En caso de que el objetivo esté un poco limitado porque tenga aberturas 4,5, 5,6, que es la mayoría de objetivos con los que no trabajan los profesionales, sino gente de calle, pues estás limitada por la abertura del objetivo. Entonces lo único que te queda es utilizar una sensibilidad mayor que te permita trabajar con velocidades rápidas a esas aberturas. Velocidades rápidas que te van a dar esa otra solución a esa situación, es decir, que la llama se viera perfectamente congelada. Serían las dos, un inciso. Lo que yo diga no quiere decir que sea lo correcto al 100%, es decir, si alguien no está de acuerdo... No, sí, técnicamente sí, lo que sí digo aquí yo daría una enhorabuena a la chica porque está buscando un camino y lo va a encontrar porque tiene mucha dulzura y, por ejemplo, la de los cubos tiene un movimiento y un encaje, o sea, realmente lo que va es a una fotografía artística, ¿no? Claro, por eso digo que... Entonces yo creo que la parte de que estás comentando tú en la técnica, que es muy importante para saber a dónde quieres llevar tu arte, lo que está comentando él,
y luego lo tuyo es tu propia sensibilidad, ¿no? Eso ya es otro mundo. Por ejemplo, esta situación, esta fotografía que se sale de la línea de las anteriores, es el típico contraluz, o la fotografía tomada a contraluz, que además suele ser difícil de resolver para aquel que no está acostumbrado a hacer fotografías. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo medir en una parte de la fotografía que en otra, y más cuando la diferencia de luz es tan grande aquí que en el primer plano, es decir, cuando tenemos la fuente principal de luz frente a nosotros. En este caso, ¿qué es lo que te interesa a ti? Dar ese efecto o conseguir ese efecto, con lo cual tienes que medir la luz en un determinado sitio. Es decir, si la solución a esa situación hubieras querido que fuera otra, simplemente con medir la luz en otro sitio, la fotografía sería totalmente diferente. Siempre yo pongo como ejemplo la típica foto que nos hacemos a la orilla del mar. Es decir, cualquier compañero se pone en la orilla con el mar de fondo. Y cuando vemos la fotografía, vemos que el mar nos ha quedado perfectamente y muy azulito, pero la persona nos ha quedado negra, oscura. ¿Por qué? Pues simplemente por la acción de haber medido en un sitio del fotograma o en otro sitio del fotograma. Es así de sencillo. La medición, perdona que te corte Andrés, la medición de las del fuego, ¿recuerdas o sabes cómo lo hiciste o el tipo de medición? ¿Dónde enfocaste para medir la luz? A ver, en particular, en lo que es la zona baja de la llama, Vale, hay veces... Te está intentando pillar, lo que quiere preguntar es... No, hay veces que lo que quiero es hablar de la medición, del tipo de medición que antes no hemos nombrado, pues una medición matricial o una medición puntual. Tú instintivamente, aunque no lo supieses, lo que has hecho es una medición puntual a las luces altas, ¿vale? Medir en ese punto de luz máxima, porque si no la foto hubiese sido totalmente distinta, porque en este caso, como lo que quieres resaltar y trabajar es con el efecto de la llama, el movimiento de la llama, pues la medición tiene que ser puntual, justo en ese punto, que en este caso es más fácil, ¿no? Al ser luz alta y sombra completamente. Que no era para pillar. Bueno, yo he dicho para pillar, pensé que creo que lo que quería preguntarte es eso. He medido puntualmente, matricialmente, ¿qué es lo que estaba yo intentando explicar cuando me refería, sin usar los términos estos de matricial, ponderada, puntual y demás, en la foto del contraluz? Dependiendo de cómo midas la luz, en qué punto de la escena, uno u otro, el resultado es uno u otro. Es decir, que te queda una fotografía normal, bien expuesta en todos los sentidos, como cualquier fotografía que podamos hacer, o si mides de otra forma, te queda una foto en contraluz, consiguiendo el efecto de la fotografía que has obtenido en tu caso. Y en la fotografía nocturna ocurre igual. Hay grandes luces y sombras, si no medimos bien nos va a costar muchísimo hacer. La fotografía, por ejemplo, la de los cubos, que me imagino que es en la calle Goya, en la esta de Navidad, en la iluminación de Navidad, justo, calle Goya, Juan Bravo y tal, porque cuando nosotros vamos a hacer la iluminación de Navidad solemos ir, y los cubos me sonaban, igual, vuelvo al ejemplo de las Cibeles, o como cuando quieres fotografiar fuegos artificiales, puedes resolver la situación, los fuegos artificiales están ahí, la fotografía que vas a obtener va a ser una u otra en función del resultado que tú quieras obtener, en función de cómo manejes los 2 o 3 parámetros que vas a manejar, velocidad y diafragma. En este caso, la velocidad es la que va a tener prioridad. ¿Por qué? Si tú utilizas una velocidad lenta, el resultado va a ser, pues como la última fotografía esa que obtuviste tú, la estela que van dejando los fuegos artificiales cuando explotan en el cielo. ¿Que tú das prioridad a una velocidad alta? Pues aquello va a quedar perfectamente congelado cuando explota en el cielo. ¿Cuál de las dos es más válida? Cualquiera de las dos. Bien es cierto que, y hablo ahora ya de prensa, es muy recomendable trabajar con velocidades rápidas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que estamos fotografiando a un señor
un señor que está sentado y que a lo mejor no requiere ser fotografiado con velocidades rápidas para congelar ese movimiento, pero de imprevisto se levanta y sale corriendo. Eso no lo podríamos fotografiar, o nuestras fotografías quedarían totalmente movidas si estuviéramos utilizando una velocidad lenta. Sin embargo, si estamos utilizando una velocidad rápida, ante cualquier imprevisto que haga ese señor que estamos fotografiando, sabemos y tenemos la certeza de que va a quedar perfectamente congelado. Es bastante frustrante estar ante una situación, haberla fotografiado y cuando ves el resultado ver que te han quedado todas las fotos movidas, simplemente por el hecho de haber estado utilizando una velocidad lenta. No sé, me viene a la cabeza ahora cuando le lanzaron un zapato a Bush. Imagínate que tú estás allí presente, creo que fue a Bush, que estás allí presente y que tú, como veías o estás acostumbrado a trabajar con velocidades lentas, estás trabajando con velocidades lentas. Y de repente se levanta un señor y le tira un zapato. Y tú encima lo has fotografiado. Pero cuando ves las fotos, ni se ve el zapato, ni se ve el señor lanzando, porque solo se ve una estela de una mancha y encima Bush está trepidado, es decir, movido. No sirve. Es mejor que no hubieras estado allí, como yo digo. Porque cuando ves el resultado te quieren morir. Has estado y no lo has conseguido. Entonces, de ahí que la recomendación, sobre todo, vuelvo a repetir, en prensa, sea trabajar con velocidades rápidas, que es bastante más complicado, porque a lo mejor en situaciones de escasez de luz te requiere trabajar con diafragmas muy abiertos, que a su vez te da profundidades de campo mínimas, que a su vez te requiere enfocar muy bien, para que no cometas ahí fallos. Pero esa es mi recomendación. Bueno, ¿Alguna pregunta? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí. Sí, claro. ¿Sabes lo que te está... de lo que te... El balance de blancos. El balance de blancos, efectivamente. A ver, es que en ese momento, a ver, yo estoy entiendo poco a poco cómo usa la cámara y la cinta, pero que, a ver, lo que intentaba captar es el momento en el que vi llamas verdes y azules y todo eso. No es que busqué el momento de la foto para ver si conseguía la llama que quería, pero es que no tuve tan en cuenta El resultado hubiera sido... lo único que se hubiera visto alterado sería en los colores que hubieras obtenido. El balance de blancos, esta es además se suele poner siempre como ejemplo de estás a 1 grados Kelvin, 1800 más o menos. Es decir, te va a dar unos colores anaranjados, como es lo que te ha ocurrido a ti, que son los colores realmente que tiene la llama a lo mejor. Si tú vas modificando en esa escala de grados Kelvin, es decir, vas aumentando en este caso los grados Kelvin, o lo que es lo mismo, vas aumentando la temperatura de color, el resultado va a ser otro. Vas a ir hacia los tonos fríos, es decir, porque estás fotografiando, como se dice, una situación de luz cálida con luz de día. Luz de día la que nos proporcionan los flashes, el sol, es decir, los tonos van a ser azulados. Entonces, el resultado en cuanto a contenido va a ser el mismo. Lo único que en lo que se van a ver alteradas las fotografías es en los colores que van a adoptar, en este caso la llama. Eso es, así de sencillo. A ver, cambiar el balance de blancos, bueno, sería cambiarlo en fotos. Esto es haciéndolo de una manera muy exagerada, pero sin necesidad de manipularlo, porque esto que estamos haciendo ahí sería manipular la foto. Es decir, si las fotos tú las has tomado amarilla, es decir, con un balance de blancos que te da una reproducción fiel de cómo es la llama, si yo ahora quiero que el resultado sea verde y lo consigo, porque ya has visto que es sencillísimo, me estaría inventando
caso de que estuviéramos hablando, vuelvo a repetir, de fotografía de prensa, me estaría inventando que el color de la llama es verde. Entonces, dependiendo el destino final de la fotografía, lo de, bueno, retocarla, vamos a decir, bueno, está bien, está permitido, no está permitido. El balance de blancos es algo que hay que tener, bueno, en cuenta también cuando se trabaja. No es lo mismo trabajar a lo mejor con estas determinadas fluorescentes o focos que si salimos a la calle. Lo que sirve aquí y va a dar unos colores, en la calle no sirve. Y no es lo mismo que nos estén iluminando con un cañón de luz que a lo mejor tiene una determinada temperatura de color, que nos iluminen con los focos de televisión que tienen una temperatura de color de tungsteno, que se llama 3200 grados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En tu caso, creo recordar que estaba puesto en automático el balance de blancos, con lo cual se acerca más a la situación real. El balance lo hace la cámara automáticamente. Bueno, pasamos al segundo de los tres que vamos a ver. Los otros dos, aunque no estén, los podemos visionar, pero bueno, por hacer más hincapié a los que estáis aquí con nosotros en la sala. Bueno, este es de Mercedes. Cuéntanos un poquito, aunque ahora cuando veamos la fotografía el tema puede quedar algo más claro. Cuando es algo más artístico y es algo más conceptual, puede que se consiga o no transmitir esa misma idea. ¿Vale? Ayer lo vimos con los gráficos y con los diseños. En fotografía ocurre igual. En este caso puede ser algo más evidente, pero bueno, para que nos cuentes también cómo está hecho, todo el proceso y demás. Bueno, pues como vais a ver más adelante, es gente que está viviendo en la calle, entonces, bueno, es un proyecto de fin de carrera. Están hechas con una cámara analógica y en blanco, con un carrete de blanco y negro, porque pensé que el blanco y negro pues me daba como, no sé, creo que era más apropiado para el tema que quería hacer. Y están hechas con un objetivo de 50 y Blanco y negro, digitalizadas para poder mostrarlas. Al digitalizar siempre perdemos algo de calidad, es bueno, inevitable cuando no se hace con una resolución muchísimo mayor, aunque bueno, el resultado es bastante óptimo. Efectivamente, es la forma de trabajar como se trabajaba hace X años. Es decir, para digitalizar las fotografías se partía del negativo, se escaneaban, que es lo que has hecho tú, porque he visto por ahí el modelo del escáner incluso que se ha utilizado. Entonces, se utilizaba el carrete, se procesaba la manera tradicional que teníamos antes, se revelaba, se obtenía el negativo y ese negativo era el que se digitalizaba mediante un escáner. Me imagino que ese ha sido el proceso o no sé si a través de la copia, pero bueno. Del negativo. Directamente el negativo. Por eso, eran las dos opciones, o bien desde el negativo o bien de la copia en papel. En este caso el negativo. Lo de la utilización del blanco y negro está bien, no sé si era en esta clase o en la anterior porque me lo preguntaron. Pero vuelvo a incidir en lo que le decía a tu compañera de antes. Dependiendo de la finalidad que vayan a tener nuestras fotografías y para lo que nos las hayan pedido, es en función de lo que tenemos que trabajar para conseguir eso. Me preguntaban, esa fotografía que nos has puesto yo creo que quedaría muchísimo mejor en blanco y negro, ¿por qué no la has hecho en blanco y negro directamente? Entonces, salvo que sea una situación como esta tuya en la que tú has elegido el carrete en blanco y negro y no hay posibilidad de convertir cualquiera de estas fotografías a color, mi recomendación es que si trabajamos en digital, el original sea en color. ¿Por qué? Porque esta fotografía, vamos a suponer que ahora la vemos aquí y decimos que qué buena foto, esta serviría para un cartel publicitario para esta campaña, pero la necesitamos en color. No sería posible, no tenemos el original en color. Sin embargo, si partimos del original en color y se da esta misma situación, sí que podemos convertirla a blanco y negro. En el caso tuyo, como partimos directamente de un negativo en blanco y negro, es en blanco y negro y ya está. Que está muy bien. Bueno, por eso que para el tema está muy bien elegido.
¿qué es lo que yo he visto en muchas de las fotografías? Que hay una gran diferencia entre las luces altas y las luces bajas. Y además, por ejemplo, aquí hay una gran diferencia entre lo que es la persona, que es el centro de la fotografía, y el fondo, que se pierde totalmente porque está bastante sobreexpuesto. Generalmente lo que se persigue o se debería perseguir es que en la fotografía, aunque sea en blanco y negro, no que solo haya blancos y solo haya negros, sino que haya blancos, negros y una escala intermedia de grises. Al igual que en color no hay rojo y negro, hay rojo, negro y una escala intermedia de tonalidades de rojo. En este caso igual, es más complicado al estar escaneado, pero hay que tenerlo en cuenta. Luego, si te has fijado, en esta cara no, pero en muchas caras aparece cierta parte de la cara iluminada, cierta parte, que es porque la luz entra a través de las hojas de los árboles y produce ese efecto, que no quiere decir que esté mal. En alguna fotografía está bien, pero no repetirlo. Entonces, esto es lo que es. Por ejemplo, ahí ha dejado pasar la luz el árbol, en otra parte de la cara no deja pasar la luz. El tema, yo cuando vi las fotografías, aunque pueda parecer sencillo, es bastante complicado, y si no ella me dará la razón. No es sencillo fotografiar, en este caso, a las personas que están viviendo en la calle. Y vuelvo a lo de antes, que decía antes. Posiblemente tenga más trabajo el preparar la situación, el buscar los personajes, el convencer a los personajes, el dejar que te dejen luego hacer las fotografías, que el hecho de realizarlas. Sí, bueno, claro, yo es que previamente a las fotografías he estado con ellos, me han estado contando sus historias, entonces han podido coger confianza conmigo, porque de hecho hay algunos, bueno, las últimas fotos que se ha diseñado de perfil, él no me dejaba que mostrara la cara. Bueno. Muchos de ellos son muy reacios, entonces, pues, bueno, eso. No me dejó que mostrara su cara, entonces quiero decir que me ha costado más el poder entrar en contacto con ellos, que me cojan confianza para poder estar cómodos mientras yo hacía fotografías, que bueno. Efectivamente, eso es a lo que voy, que tiene un gran mérito el haber conseguido fotografiar. Además, no es una persona, son varios, totalmente diferentes, con lo cual el trabajo está multiplicado por todas las personas que has tenido que convencer, que te permitieran acceder a ellos y que te permitieran fotografiarlo. Más que nada porque una recomendación, y lo podréis comprobar, tú lo habrás comprobado, es mejor, siempre que se pueda, pedir permiso para dejar que te dejen, para dejar ser fotografiado a, un ejemplo que pongo yo, y que nadie se ofenda, parecer el típico turista japonés que hace fotografías a todo lo que se mueve. ¿Por qué? Pues porque habrá gente de esta o de cualquier condición que no quiera que sea fotografiado, por los motivos que sea. Entonces, es preferible pedir permiso, aunque te lleve el tiempo que, como dices tú, te ha llevado, que ganarte la confianza, y que no tengas ninguna complicación luego a la hora de tomar las fotografías. Porque este tema en concreto puede llevarte muchas complicaciones. Lo digo porque yo lo he sufrido en mis carnes. Yo a mis alumnos en un momento dado les mandé un tema, si no similar, idéntico a este, y más de uno se metió en un lío. Sí, no, yo, a ver, con este caso, pues a los que he podido fotografiar, pues no tenía mucho problema, pero ha habido gente que se ha puesto como se ha puesto, ¿sabes? Por eso. Que se han enfadado, claro. Sí, mucho. Entonces es preferible gestionar bien el tema, como yo digo. Por ejemplo, esto sería el típico reportaje. El tema sería personas sin techo, personas viviendo en la calle. Entonces, aunque parezca que se está perdiendo mucho tiempo en gestionar el tema, luego es un tiempo que se va a ganar a la hora de llevarlo a cabo, es decir, de tomar las fotografías, porque vas a ir directamente a lo que vas a ir, a hacer las fotografías. Porque el trabajo previo, que en teoría cuando se hace este tipo de trabajos es el que hace el redactor, es decir, el redactor te prepara el terreno para que tú llegues tal día a tal hora y le hagas la fotografía a este señor. Es decir, el redactor es el que convence para que se deje fotografiar. Y tú ejecutas esa acción de fotografiar, de tomar las fotografías. En este caso, esa labor la has hecho tú. Por eso digo que me parece una labor bastante interesante y bastante buena. Y que, como tú dices, no creo que te haya resultado sencilla de hacer, sobre todo con el tema.
luego lo resolverás más o menos. Generalmente cuando se toma o se hace un reportaje de estas características, vuelvo a decir lo de antes, salvo que te hayan pedido algo en concreto, lo que hay que presentar es variedad. Me refiero a que no todas las fotografías sean el mismo tipo de plano, el mismo formato, no todas sean horizontales, no todas sean un primer plano, es decir, intercalar variedades, es decir, utilizar diferentes tipos de objetivos y eso sí, elegir cuando se presenta la típica fotografía que más te gusta a ti, que más impacta, la primera. ¿Por qué? Porque si yo la primera que veo es la mejor, posiblemente quiera seguir viendo el resto de la serie. Si la primera que veo no me llama mucho la atención y tengo que ver un montón de reportajes, no voy a seguir viendo la siguiente. Entonces, lo que hay que hacer es captar la atención del que va a ver esas fotografías para que siga viendo esas 4 o 5 de las que se compone ese reportaje, que en este caso has hecho tú. Yo por resaltar eso, lo que hablabas antes, Andrés, de pensar la toma, para salvar la técnica, pues es más fácil, entre comillas, ¿no? Tengo que poner en la cúpula, me tengo que llevar un 300, un 400, la luz, para hacer el plano ese cenital. Cuando se trata de fotografiar personas, personajes, es mucho más difícil llevar una idea preconcebida y te va a costar muchísimo más tiempo, aunque sea como alguno de los retratos que hemos visto antes. Para poder hacer lo que tú quieres, estás jugando con personas, no solo con la técnica, hay otro tema mucho más difícil. Hay otro tema que debe ser de una de las personas que no está. Cuando vi las fotografías, es un tema muy complicado también y está bastante bien resuelto. En cuanto a técnica, en cuanto a composición y en cuanto a la complejidad del tema en concreto. ¿Por qué la fotografía a niños? No, sí, ese está, que es el siguiente. Perdón. Fotografiar a niños. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos dicho, pero además trabajar con niños es un añadido más de dificultad y sin embargo está bastante bien resuelto. Y además, aquí en casi todas o en muchas de las fotografías, lo que hablábamos antes de la profundidad de campo, que es esa zona de nitidez, pues es evidente. Ha jugado con ella para resaltar una parte de la fotografía sobre otra, es decir, lo que interesa que cualquiera que nos pongamos delante de la fotografía directamente, aunque hay 3 elementos, 3 personas, los ojos se van, uno, a la que está más iluminada y a la que está nítida, aunque luego nos fijemos en el resto, pero el fotógrafo lo que ha querido es que centremos la atención sobre esa parte de la fotografía. ¿Cómo lo consigue? Pues bueno, cada uno como sabe. En este caso, lo que acabamos de decir, porque está más iluminada, porque está nítida y entonces los ojos se van directamente a aquello que está nítido, aunque, si os fijáis, no está en el centro del fotograma, que es un error que suele cometer mucha gente, que piensa que por estar el personaje sobre el que queremos que incida toda la importancia de la fotografía, tenemos que colocarlo en el centro. No, en este caso está totalmente desplazado en la fotografía y sin embargo sigue recayendo toda la importancia de la misma en él. Igual que lo de, en este caso son en blanco y negro, pero la falsa creencia, podríamos decir, de que por muchos colorines que metamos en nuestras fotos, la fotografía va a ser más atractiva. Todo lo contrario, preferible meter una gama de colores más o menos uniforme y que haya uno que destaque por encima de esos. ¿Por qué? Porque ese que destaca va a ser el que va a llamar la atención. Si además ese color que destaca está en el personaje sobre el que queremos centrar nuestra atención, lo tenemos todo solucionado. Si quieres pasar alguna de las que... Para que contase Belén la intención, la intencionalidad con la que hizo, aparte, reportaje documental sobre niños, pero la idea que tenías en la cabeza para plasmar. Yo saco un poco el juego de niños, como los niños, a través de las noticias de hoy en día, las muertes, juegos de pistolas, como caen en esa inocencia, como son niños, pues ese juego de las pistolas, pero luego sin embargo las niñas, las fotos estas sí que están como con la mirada más perdida, más como en otro mundo, pues no me está un poco... Te ayudaría que son conocidos, ¿no? Bueno,
para manejarlos. Pero siendo conocidos, ella lo podrá afirmar o desmentir, es bastante complicado trabajar con los niños. Sí, también es verdad que yo no les dije cómo se tenían que poner, es verdad que ellos son así y empezaron a jugar, obviamente sabían perfectamente que les estaba haciendo fotos, me miraban, pero que yo no les dije ponte así, ponte a que ellos estaban como muy dentro del papel. Todos te disparaban a ti, casi. No, está muy bien. Yo cuando los vi me quedé sorprendido porque estaba muy bien resuelto el reportaje, el tema, y las fotografías en cuanto a técnica le iba muy bien, por ejemplo, las sombras estas, la dureza a lo mejor de algunas fotografías, que esas sombras quedan muy mal en otro tipo de fotografías, pero sin embargo en este reportaje quedaba muy bien. A lo mejor tú que estás más acostumbrado a este tipo de fotografías puedes... Exacto. No, ya, pero... es un trabajo muy sobresaliente. Por eso. O sea, yo creo que es fantástico y es redondo en su ejecución. Los otros alumnos tenían ideas descolados, aunque eran muy buenas ideas, pero este es realmente apoteósico. Además es que hay variedad de planos, porque si, por ejemplo, este es un... aunque el tema sigue siendo el mismo, porque son los niños, pero teníamos un plano cenital o contrapicado y aquí tenemos un plano a la altura de nuestros ojos, perfectamente resuelto. Si pasamos a la siguiente, tenemos un plano general, o bueno, donde no aparece como en las otras el primer plano del niño con la pistola. Es decir, hay variedad. Quizá haya demasiadas fotografías. Exacto, con lo cual ahí entraría la labor de, bueno, en este caso de ella como editora. Si la pidiéramos únicamente 6-7 fotografías, pues lo que le decía antes a tu compañera, tendrías tú que elegir las 6 o 7 que consideras mejores. Y las 6 o 7 que cuando cualquiera que vaya a ver esas 6 o 7 fotografías dijera, efectivamente, la unidad temática es la misma, pero además está muy bien resuelto. Y además, la foto que llama la atención es esta, que está muy bien elegida también. Que sería, no sé, bajo tu criterio no sé cuál sería. Pero eso es lo único. Pero... como haber resuelto está bastante, y bueno, coincido con lo que... Sí, por eso digo, que yo me sorprendió, yo muchas veces, y bueno, yo no soy muy amigo de dar consejos, pero cuando se trata de, para que los alumnos mejoren, sí que hay que darlos. Entonces, cuando se presenta un trabajo, es mejor no presentarlo si lo que has presentado es una chapuza. ¿Por qué? Porque el que está acostumbrado a ver fotos se queda con las fotos que ha visto. Es decir, yo he tenido alumnos que me han presentado trabajos y no se me olvida en la vida las fotos. Pero desgraciadamente por lo malas porque no se ha tomado, se nota cuando no se ha tomado interés. Es decir, yo salgo a la calle y al primer indigente, porque es que fue en esa situación, al primer indigente que veo en el parque que está justo a la salida del portal de mi casa, le acribillo a fotos. Y ya pienso que eso es hacer un reportaje de indigentes o de gente sin techo. No, el hacer un reportaje de gente sin techo es lo que ha hecho tu compañera. Bueno, planificarlo, trabajártelo y que no las 10 fotos que me entregues sean del indigente que tienes tú en la puerta de tu casa. Porque eso demuestra que te has tomado poco trabajo a la hora de buscar, cuando sabemos que hay por todos los sitios, desgraciadamente. En este caso es lo mismo. Se nota que está bastante trabajado, es decir, que no se ha hecho la noche anterior y ha dicho, venga, a mi sobrino le voy a colocar con 2 pistolas y voy a hacer 4 fotografías. Entonces, eso se nota. Y vuelvo a repetir, es preferible no entregar nada a entregar una chapuza que, vuelvo a repetir, se te queda para toda la vida grabada. Igual que cuando haces una foto, y tú lo sabrás, o cualquiera de los que habéis hecho fotos, y la ves dentro de 2 años, aunque sea en en otro sitio, sabes que es tu foto y que la has hecho tú. Eso te puedo asegurar que lo vas a comprobar y que es así. Estas que también son tuyas. Sí, por cambiar el registro hemos visto dos trabajos más documentales, el primero más artístico y bueno,
Esta es la típica fotografía de prensa de un partido de baloncesto. O sea, igual que hemos hablado de fútbol, pues es la típica situación que te mandan a cubrir un partido de baloncesto. Entonces, bueno, están también, por lo que vi yo, están también bien resueltas. Lo único, todas están hechas, no sé si todas son del Estudiantes. No, el tema es lo de menos. O sea, como yo digo, si tú vas a hacer fotografías de fútbol, da igual que se las hagas a tus hijos jugando al fútbol que se las hagas a Ronaldo. La técnica es la misma. Es decir, lo único que varían son los personajes. A lo que me refería, que estaban muy justas de velocidad. Es decir, que ante cualquier situación, porque miré cómo estaban hechas y estaban, pues eso, muy justas. Y me explico, ante cualquier situación, es decir, que en vez de correr así de deprisa, aceleren un poquito más, corres el riesgo de que te salgan trepidadas. Es preferible asegurar, en este caso, estamos dando otra vez prioridad a la velocidad, porque tú lo que quieres asegurar es que los dos personajes o los personajes que aparezcan en tu fotografía aparezcan perfectamente nítidos. Entonces tienes que asegurarlo de alguna manera. ¿Cómo? Con una velocidad lo suficientemente alta para que ante cualquier, vuelvo a repetir, imprevisto, los dos personajes salgan nítidos, que es lo que quieres. Dime lo que me ibas a preguntar sobre esto. Lo que me pasaba es que si subía la velocidad, Sí. luego me quedaba mucho más oscura, por mucho que moviera los otros parámetros. No, si subes la velocidad, claro, no puedes subir un parámetro a tu antojo porque lo necesites. Tienes que modificar los otros, pero si subes la velocidad, con variar lo que he dicho antes, o la abertura del diafragma, o si no quieres modificar la abertura del diafragma, modificas la sensibilidad y ya está. Depende, creo recordar que era una cámara Mark IV, ¿no? Algunas sí. Por eso, las que vi yo, creo recordar que era una cámara Mark IV. Con una Mark IV te permite... O algunas sí que, por ejemplo, con un... Bueno, si tengo alguna Claro, Ese es peor. claro, si dispones de diafragma 2.8 ganas 1 o 2 pasos respecto al otro objetivo, con lo cual no tienes que subir tanto la sensibilidad, o si la cámara es buena tienes más sensibilidad. Por eso te decía que me suena que la cámara era una Mark IV, con lo cual te permite, salvo que estés limitada por el 24-105 que tiene una abertura máxima de 4 o 5,6, lo que tienes, la solución que tienes es subir la sensibilidad, que esa cámara en concreto te lo va a permitir. No sé si están todas en el Magariños hechas o no, pero vamos, eso te puede, o sea, la luz, quiero recordar allí, trabajar por ejemplo a 2000 de sensibilidad para poder trabajar luego a una velocidad de 600, 800, 2.8, perfectamente. Entonces, con 800 de velocidad no se te va a escapar, te va a resultar más complicado trabajar a 800, 2.8 que a 404, me parece que había algunas fotografías. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, te va a resultar más complicado enfocar. Y verás como hay muchas fotografías o muchas situaciones de estas, sobre todo cuando están ahí debajo de los aros, que, bueno, o eres muy fina a la hora de enfocar o, como la profundidad de campo es tan pequeñita, esa mínima profundidad de campo hace que la foto no esté perfecta de foco. Entonces exige otras... Pero en general igual están bastante bien, porque hay igualmente que en el anterior reportaje variedad, no solo la típica fotografía de cuando están los dos personajes con el aro. Otra posibilidad que puedes añadir cuando vayas a hacer el próximo día es ni siquiera ponerte en el pie de pista, porque están todas hechas a pie de pista. Hay muchas veces que alejarte del escenario que estás fotografiando te va a dar, bueno, evidentemente otro punto de vista, pero además unos resultados diferentes que pueden ser tan atractivos como los que puedes conseguir estando tan cerca. Me explico, con que te subas a la grada y utilices un objetivo, un teleobjetivo de una longitud focal un poco más grande para acercar la escena, lo que vas a conseguir es, si te acuerdas de la foto del tenis que hemos visto antes, es decir, que al estar un poco en contrapicado tengas a los personajes pero el fondo sea la pista, con lo cual resultan bastante más atractivas esas fotografías y no entrañan ninguna dificultad. Lo único que tienes que es alejarte un poco, subirte en la grada y utilizar un objetivo de longitud focal alta.
ya si quieres llevarlo al extremo, pues lo que hablábamos antes de los remotos. Es decir, ir con tiempo, colocar un remoto que se coloca o en el techo o en la propia canasta, a través del cristal. En los soportes de las canastas, ahí con unos brazos se colocan y te da la posibilidad de conseguir otra variedad más, otros formatos diferentes, otros puntos de vista. Pero en el fondo, pues lo mismo te digo que con las de los niños está bastante bien resuelto. Es decir, cualquiera de las fotos estas serviría perfectamente para ser publicada, vaya. Sí. Hombre, supongo. Esta maravilla de la primera foto que has comentado de profundidad de campo por la línea iluminada, eso hay que explicarlo bien. Y tiene una composición, o sea, que muchísimas gracias. No, sí. Yo quedé gratamente sorprendido cuando vi las fotografías, sobre todo porque estoy acostumbrado, y digo desgraciadamente, a ver, bueno, trabajos y a entregarme trabajos, pues eso, que no se te olvidan en la vida. Que no se te olvida, pero bueno, por eso, porque te producen pesadillas. Entonces, se lo comenté además a él cuando me pasó las fotografías de todos los alumnos y las eché un ojo así por encima, dije, pues están bastante bien. Digo, ya me gustaría a mí que alguno de los que he visto yo me hiciera la mitad que esto. Bueno, efectivamente también. Más autodidacta todo. Exacto, más autodidacta. No teníamos las facilidades, y entonces, como yo digo, y lo que critico, con las facilidades que hay ahora y lo poco aprovechadas que están por parte de los alumnos. No, yo creo que muchas veces es algo innato, ¿no? Nosotros les enseñamos a superar la técnica y para que la técnica no supere al alumno. Y dentro de que le dan los mismos conocimientos, luego hay alumnos que presentan trabajos tan buenos como estos y otros que no. Porque no tienen esa capacidad innata, porque no tienen tantas ganas, porque no les gusta, simplemente. Igual que hay alguien que redacta de una forma maravillosa y gente que no, porque no le gusta, porque no le apetece, porque no pone su empeño. Estos son, bueno, de los que hemos visionado, pues los que más nos han gustado, los que más merecen la pena. Siempre se puede mejorar, cualquiera de los que estamos aquí tenemos que mejorar día a día, ¿vale? Y eso es, el hacer autocrítica y el hacer jornadas así es para eso, para mejorar y destinado a los alumnos. La pena es que no hay alumnos. Eso es lo que estoy viendo desde aquí arriba. Sí, no, claro. Pasa igual en el día a día en clase, ¿no? Es igual. Es algo voluntario. Aunque sea una carrera, es algo voluntario. Esto no es como la ESO, ¿no? Que hasta tal edad tienes que estar aquí trabajando. Y que se hagan jornadas así, que se hagan cosas así para ellos y que luego pues solo estén o que solo hayan quedado ya los que han expuesto el trabajo, ¿no? A mí me gustaría que se tuviese más interés, aunque no me lo tomo como algo personal ni ninguno de los que estamos aquí, porque puede que no tenga tanto gusto por la fotografía entre los alumnos como nos podemos pensar, y que cuando cursan la asignatura obligatoria, que por suerte de momento todavía tenemos una obligatoria en esta universidad, pues por lo menos puedan aprenderlo, ¿no? Pero bueno. Aprovecho ya que nos hemos quedado entre profesores por lo que está contando. Sí, prácticamente. Creo que es un mal extendido. Sí, es un mal extendido. Desgraciadamente. Y bueno, no es una crítica a los alumnos que se han quedado aquí, sino todo lo contrario, porque además son los trabajos que realmente están muy bien valorados. Pero efectivamente es un mal extendido que entre todos los jóvenes parezca que no quieren aprender más para luego acceder, y luego se quejan mucho de que por qué no acceden a determinados puestos de trabajo, o dan por hecho de que en el caso concreto de la fotografía todo el mundo sabe hacer fotos. ¿Por qué? Porque ha tenido una clase en la carrera que se llamaba fotografía, pero no ha vuelto a tocar una cámara de fotos en su vida, pero él sabe hacer magníficas fotos. Y luego resulta que cuando le dices que vaya contigo a tomar unas fotos, no sabe siquiera cómo se coge la cámara. Pero él daba por hecho que era Cartier-Bresson.
¿Por qué? Porque había tenido, vuelvo a repetir, una asignatura en la carrera que se llamaba fotoperiodismo. Un mal extendido entre todos los jóvenes, en la mayoría, en un porcentaje muy elevado. Luego, efectivamente, esto es como cuando en el currículum pones que nivel inglés avanzadísimo, es decir, eres bilingüe. Pero cuando vas a la entrevista te empiezan a preguntar en inglés y no sabes por dónde te andas. Pues esto es lo mismo. O sea, bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con los trabajos que hemos visto. Sí, efectivamente. Es un porcentaje muy pequeño, pero que hay gente que se esfuerza, que se sacrifica y que al final son los que llegan a trabajar, los que se... Efectivamente, porque en el caso de ella, seguramente que cuando es el partido de baloncesto, posiblemente le gustaría estar en otros sitios. Pero bueno, se fastidia, entre comillas, está aguantando el partido de baloncesto y seguramente que si mañana quisiera trabajar en cualquier redacción y la mandan a un partido de baloncesto, la da igual, porque va a saber resolver esa situación. Tú lo sabes y yo lo sé, que yo he tenido compañeros que le han mandado a determinado evento y es que no sabían ni por dónde se andaban. ¿Por qué? Pues porque él estaba acostumbrado a hacer fotografías de toros, le han mandado al fútbol y no sabe si eso se juega con una pelota, con un balón, ya está. Y no sabe si va a saber hacerlo. Te estoy hablando de un profesional, cuando menos de alguien que no tiene experiencia. Es decir, hay que estar preparado para que si mañana te mandan, si tu intención es trabajar en prensa, para que si mañana te mandan a cubrir cualquier evento, sepas cubrirlo. Es decir, que si mañana tú dices que sabes hablar, eres bilingüe en inglés y te preguntan en inglés, sepas hablar en inglés. Así de sencillo. Bueno, pues como me imagino que todos tendríamos hambre, muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Andrés. A vosotros. Y esperemos vernos el año que viene en una nueva jornada.